Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, en donde lo primordial es precisamente el respeto a la audiencia. Así es que aquí en su programa Voces del Periodista, donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, es que vamos a empezar. Y en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum George, agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación también. Bueno, pues en una mesa extraordinaria en la que está la maestra Francisca Saavedra, ella y todos los participantes en esta mesa son parte del Club de Periodistas de México, la maestra también del jurado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, igual el maestro Juan Bautista Rojo, quien también es un pilar nuestro, además de presidente de la Fraternidad de Reporteros. Tenemos la presencia de nuestro coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo. Estará también con nosotros el representante del Club de Periodistas de México en España y Premio Internacional de Periodismo, el maestro, el profesor Guillermo Rocafort. Vamos a platicar con ustedes sobre diferentes temas. Nada más quiero arrancar, queridos amigos, ya que la oposición en México anuncia acciones contra la distribución de libros de texto. El PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron acciones para impedir la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, entre las que se encuentra la presentación de una acción de inconstitucionalidad y promover la presentación de amparos colectivos. En San Lázaro se llevarán a cabo foros con la participación de expertos para que analicen los materiales educativos. Informaron en conferencia de prensa los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRD, Luis Espinosa, así como la secretaria general del PRI, Carolina Villano, quienes rechazaron que su activismo tenga fines políticos, como ha acusado el partido mayoritario Morena. Bueno, ¿ustedes les creen? Aquí ya cada quien saque sus conclusiones. Nos damos cuenta que ha habido una campaña muy intensa, y lo hemos comentado en estos micrófonos, en contra de los libros de texto. El maestro Juan Bautista después nos podrá ampliar el tema, que lo ha investigado, que tiene mucho más allá del prontismo y de esa intensa campaña política con terror a un supuesto comunismo. Bueno, y se van hilando supuestas coincidencias, pero bueno, también decirles, por ejemplo, que un candidato o precandidato del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, anunció que renunciará al PAN tras denunciar que es una farsa el proceso para definir al candidato presidencial de la oposición, pues las dirigencias del PAN, PRI y PRD están manipulando para que sea Xóchitl Gálvez la abanderada. Bueno, pues esto entre otros temas, queridos amigos, y vamos a arrancar para escuchar a la maestra Francisca Saavedra, por supuesto a los maestros de la mesa, con temas relevantes. Maestra querida, pues también decirles, maestra, cómo vamos a tocar más adelante lo que vamos a denominar los expedientes X. Y bueno, también temas sobre lo que se debate por la nación, en pro de la nación. ¿Qué se está haciendo de manera constructiva, inteligente, estudiosa, de análisis para este México que se está construyendo a partir del paradigmático momento de esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador? Tocaremos el tema también de impunidad en Morelos y otros temas internacionales de análisis por demás relevantes. Por supuesto, no se pierdan el tema de los fondos buitres, qué está pasando en Sudáfrica, en fin, datos y temas muy interesantes desarrollados por los maestros tan extraordinarios en esta mesa. Maestra querida,
Te escuchamos con mucha atención. Adelante. Gracias, Celeste Sanz, amigos de la mesa, como dicen, y amigos que nos están escuchando a través de todas las señales que tratamos de hacerles para que nos escuchen. Algunos medios y lectores de noticias dicen que en México se puede delinquir porque no pasa nada. La corrupción está en todos lados, pero yo apunto que es sumamente grave que esté precisamente en donde se debe hacer justicia. En las policías va a tardar mucho en sanearse, pues aunque preso Genaro García Luna en Nueva York, dejó instalada en todo el país una red de comandantes y hasta secretarios de seguridad ciudadana leales a él, pero especialmente comprometidos, pues le deben el cargo. Pero donde hay que supervisar de cerca y levantar la voz es en todo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, los ministros, los fiscales y en el mismo lugar en donde la ley es la ley y donde hallamos, creo, la punta de la madeja. No sé qué hemos hecho para que un buen número de abogados entiendan, modifiquen, estiren, pero sobre todo manipulen un gran número de trámites legales para defender lo indefendible. Tal es el caso de Uriel N., como se suele llamar a los presuntos. Como este no es tan presunto, Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, es señalado como encubridor, o como quieran llamarle, ¿verdad?, de un feminicidio cometido en la Ciudad de México contra Ariadna Fernanda López a fines del año pasado. Videos mostraron a uno de los presuntos asesinos cargando el cuerpo de la joven en la Ciudad de México, que fue hallado en una carretera de Morelos. Eso no es lo grave. Lo que cualquiera entiende es que el fiscal Carmona, allá en Morelos, sí podía declarar a Ariadna muerta por un exceso de consumo de alcohol y que se había ahogado con su propio vómito. Y no un asesinato como en realidad ocurrió. En la trama hay más involucrados. Se entiende, pues el fiscal es el fiscal, pero con ese cargo vaya usted a saber cuántas fechorías no ha hecho y cuántas más iba a seguir cometiendo, pues el periodo de su cargo termina hasta el 2027. Nadie se atrevía a denunciar a Carmona, pues dicen que guarda 60 expedientes y puede usarlos para dañar a la gente. Amén de que dicen también que tiene amigos poderosos del grupo criminal Los Rojos. Yo no creo que lo ignoren sus aliados como el presidente municipal actual de Cuernavaca, Luis Uriostegui, o Raúl Hernández, que es presidente, nada más y nada menos, de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Por ejemplo, hay un comunicador de un espacio a las órdenes de Carmona, del señor fiscal. Este comunicador de ese espacio, que se llama El Choro Informativo, se queja de agravios y atentados. Pero bueno, hasta el mismo obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, ellos dos, entre otras voces, han defendido a Carmona. Y el obispo Castro, con tanta vehemencia, lo hizo ayer en su homilía dominical. El obispo aseguró que con la detención de Carmona se pisoteó la Constitución, calificó de ilegal el procedimiento judicial y dijo que no se respetó el fuero que tiene el señor fiscal. Nada más faltó que dijera que Carmona es un santo y que a los santos no se les toca. ¿Cómo ves, güera? Maestra querida, pues no hay mucho más que decir. Igual se lamenta cualquier tipo de atentado, sea autoatentado, sea atentado, sea una cuestión mediática, no por los propios medios, sino porque aquellos que quieran aparentar otra cosa, no me estoy especificando en los medios, pero precisamente surge los comentarios y las noticias de que tiraron balazos, al parecer, el día de hoy en Cuernavaca, en este medio de comunicación y en la Comisión Nacional de Derechos del Estado de Morelos, cuando el mismo funcionario ha sido señalado
de parte de la trama de encubrimiento hacia el fiscal. ¿Quién se beneficia de todo esto? Cualquier tipo de violencia se reprueba y nos solidarizamos con las víctimas, pero hay que ver qué intenciones habría detrás de ello y quiénes se benefician. Vamos a escuchar la cápsula del maestro Juan Bautista Rojo. Adelante. Celeste, amigos y amigas de la mesa de Voces del Periodista, hoy el tema que nos convoca es el tema de la impunidad, la justicia y los feminicidios en el estado de Morelos. La reciente detención de una manera pacífica y vamos a decir que hasta inteligente por parte de elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes le dieron sus derechos a Uriel Gándara al momento de tenerlo en su domicilio, pues despierta al menos creo que buenas intenciones en lo que podría ser una aplicación de la justicia como es, sin apellidos y sin concesiones. El estado de Morelos, amigos, ha registrado al menos en el último año 107 muertes de jovencitas que tenían sus vidas proyectadas como profesionistas, como amas de casa, como hijas de familia, y sus vidas fueron cegados. El caso, por ejemplo, de Ariana Fernanda, que era una jovencita, ella de aquí de la Ciudad de México, fue asesinada y su cuerpo fue trasladado, arrojado a una parte de la carretera México-Cuernavaca a la altura de La Pera, y las investigaciones arrojan que ese individuo que comete el crimen, incluso están los videos cuando están en una de sus villas, saca cargando el cuerpo inerte ya de esta jovencita, lo echa a su camioneta y la va y la arroja. Él previamente realizó varias llamadas telefónicas que tienen que ver con Uriel Gándara, quien él o parte de su equipo habrían aconsejado a este asesino que se deshiciera del cuerpo en esa región, y que se encargaban del tema. Tenemos que decirlo así como es la crónica policíaca y de los hechos, para referirnos a que esos son parte de los elementos de la narrativa que hoy está llevando a juicio. Esperemos que sea un juicio certero, contundente, sin concesiones, a ese fiscal. Este es uno de otros casos que hay denuncias documentadas en el estado de Morelos del mal actuar de este funcionario público. Hoy la justicia tiene que tener un doble refuerzo, porque no es suficiente con detener a una persona si no se presentan las pruebas contundentes, porque en el proceso se puede corromper, se puede debilitar, se puede adelgazar la sentencia y una vez que se realice todo el proceso, y podrían incluso reducir alguna condena para que lleve su juicio en libertad o no se le imputen los delitos de los cuales se le está señalando. Hoy es necesario que la opinión pública esté atenta de cómo se le están fincando las responsabilidades por ser copartícipe, en este caso de un homicidio y de otros quizás. Entonces, amigos, el tema del feminicidio es un tema horizontal en todo el país, pero el estado de Morelos, con el estado de México, con la Ciudad de México, es un tema que nos tiene que llamar muchísimo la atención, porque está entre los primeros lugares el estado de Morelos de cometer feminicidios. Eso tiene que ver con la aplicación de la justicia, de la investigación, de la impunidad, y que en algún momento esto debe de cambiar. Pero lo primero que tiene que hacer es aplicar la justicia a rajatabla, como es, sin falsas interpretaciones, y evitar que el proceso de acusación se corrompa. Que hoy pague quien está cometiendo ese tipo de delitos y de felonías. Es mi comentario, Celeste. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de la frecuencia de Radio Cañón, la 760. Aquí usted ve la pluralidad, la vive todos los días, se escuchan los diferentes puntos de vista. De eso es de lo que se trata, no de que todos estemos de acuerdo, sino de que todos nos escuchemos. Y esto sucede aquí. Así es que, bueno, a través de estos micrófonos es que vamos a escuchar el análisis del profesor Guillermo Rocafort, quien es representante del Club de Periodistas de México en España y además es Premio Internacional de Periodismo, precisamente con este tema fundamental de los fondos buitre, qué está pasando, y además hay una deuda ideológica en España, y también una deuda ideológica con el mundo. Vamos viendo ahorita qué hace el vampirismo financiero de acuerdo a el análisis del profesor Guillermo Rocafort. Adelante. Buenas tardes, queridos amigos. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar un gratísimo saludo a esta magnífica mesa de debate presidida por la maestra Celeste, así como también a nuestra fidelísima audiencia. Este día de hoy, como hacemos habitualmente en las últimas semanas, voy a darles una información económica en el ámbito internacional que creo que es muy interesante. Hace referencia pues a los procedimientos judiciales y arbitrales que está perdiendo España en distintos cortes de arbitraje y tribunales, como digo, de justicia internacional, en relación a un asunto de una especie de deuda ideológica que viene o que procede, digamos, de lo que se denomina energías renovables. Esta, digamos, corriente que pretende imponernos, más bien desde un punto de vista ideológico, aunque es un tema controvertido, lo que son energías no convencionales, vamos a decir, ¿no? La cuestión es que nos estamos sobresaltando en España porque en los últimos años vemos en prensa cómo estamos siendo condenados en distintas cortes de arbitraje internacionales, así como se están produciendo embargos de bienes del Estado español en el extranjero, en concreto último en un colegio en el Reino Unido, también el Instituto Cervantes, que es un instituto oficial cultural muy importante en el Reino Unido, por parte de fondos buitre que están adquiriendo en los mercados internacionales esas deudas o esos laudos arbitrales, esas sentencias judiciales que condenan a España por cuestiones relacionadas, digamos, con inversiones en España en el ámbito de lo que son las energías renovables. Me parece, digamos, verdaderamente relevante y creo que es un tema muy interesante al compartir con la audiencia mexicana el hecho de que ahora mismo España está siendo objeto, como Argentina, de ataque sistemático por parte de fondos buitre, adquiriendo deudas a un menor valor del nominal en estos mercados internacionales y exigiendo luego la totalidad. Es como actúan los fondos buitre, como han hecho con nuestra nación hermana Argentina y como están haciendo ahora mismo con España. Frente a eso pedí al Consejo de la Transparencia de España el detalle de esos laudos arbitrales y esas deudas totales, así como también de los embargos que se están produciendo, ante lo cual el gobierno español ha actuado con opacidad y no me da esa información. He acudido al Consejo de la Transparencia y espero que esa información se desvele, porque lo mínimo que tenemos derechos las naciones hispanas latinas, los pueblos, es a conocer esas deudas, a conocer su posible origen, como estoy diciendo, ideológico, al objeto de intentar plantear en un momento dado, digamos, su carácter meramente ilegítimo. Es, sin lugar a dudas, un mal que nos está azotando a todas las naciones hermanas, y de ahí la importancia, como estamos siempre abogando desde el programa, de encontrar esas posiciones comunes desde nuestras soberanías independientes que nos permitan unirnos y hacer frente a este tipo de entidades depredadoras, especulativas, fondos buitre, que provienen todos de las naciones angloamericanas, de ese mundo unipolar que está saqueando al resto del mundo. Por lo tanto, de ahí la importancia, como siempre hemos mantenido, de ir hacia un nuevo orden multipolar donde los fondos buitre no tengan estas facilidades y donde no se les permita embargar bienes que nos corresponden a nuestros estados soberanos en el extranjero. Muchísimas gracias, les habla Guillermo Rocafort, un cordial saludo. Profesor Guillermo Rocafort, muchísimas gracias y un abrazo hasta España. Muchísimas gracias siempre. Bueno, queridos amigos, siempre agradecemos la presencia constante en todas las actividades del club de
nuestro coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, que es el profesor Diego Papalardo. Maestro querido, le suplico nos haga los comentarios de las actividades internacionales tan interesantes de ver. Por otro lado, nos hablan aquí de estos fondos buitre, y bueno, también está el otro lado de la moneda, literalmente, ¿no? Como es esta cumbre de los BRICS en Sudáfrica. ¿Qué está sucediendo? Hay irritación por los entes angloestadounidenses, y bueno, están pasando muchas cosas también en diferentes latitudes del planeta. Maestro, ¿qué cree usted pertinente compartir? Adelante. Buenas tardes, maestra Celeste, Francisca y audiencia. Bien, esta es una nueva semana, como ustedes saben, también que va a estar muy llena, cargada de asuntos internacionales, algunos problemáticos, otros no tanto, algunos más del pasado, otros más prospectivos, en fin, va a ser una semana muy movida, muy dinámica desde el plano internacional. Bien, queda poco, ya poco tiempo queda, porque entre el 22 y el 24 de este mes se va a reunir la 15ª cumbre de los BRICS. Estos BRICS, que son, como ustedes saben, una plataforma que intenta ser un contrapeso, un contrapoder o una alternativa distinta a aquellos polos económicos de las altas finanzas y políticos dominantes aquí en Occidente. Bien, por supuesto, como los BRICS recién están completándose, desarrollándose, pues hay divergencias internas. Hay todavía falta de consenso en cuanto a los mecanismos estándar a establecer. Lo que sí está, en unidad, que no hay ninguna discrepancia, es de ampliar los BRICS y de ofrecer precisamente a gran parte del mundo, o si no a todos por el mundo, lo que decíamos, esta alternativa distinta y contrahegemónica. Bien, la canciller de la India manifestó el día de la fecha que el país anfitrión, Sudáfrica, la canciller de Sudáfrica dijo que se había invitado a 67 países y que hasta el día de la fecha habían confirmado 34, ¿sí? Esto habla muy contundentemente de la importancia que tienen o que tiene esta cumbre de los BRICS en Sudáfrica, porque son representantes de todos los continentes. Asimismo, la representación de la India manifestó que ellos tienen una visión distinta respecto a otros integrantes de los BRICS, que es la siguiente: que que los BRICS no son antioccidentalistas per se, que los BRICS tratan solamente de modelar un mundo distinto de desarrollo, de progreso, y a los cuales deben sumarse todos los pueblos del mundo. En fin, vamos a aguardar el fin de semana del 22 al 24, qué va a suceder, cuáles van a ser los resultados finales, que ya se sabe que se va a tratar también en esa cumbre si se establece o no una moneda propia del bloque. Mencioné a la India, el gobierno nacional de India dijo que no está de acuerdo con una moneda única del bloque, porque ellos dicen que es el tiempo de las monedas nacionales y no de una moneda propia de los BRICS. En fin, esto, más allá de todas estas discrepancias internas de los BRICS, está logrando, como usted dijo, maestra Celeste, una irritación, un enojo, un fastidio, molestias en determinadas élites occidentales que ven que gran parte del mundo desea sumarse a los BRICS al ver que precisamente desde Londres o desde Washington o Nueva York ya no hay una satisfacción de sus demandas de progreso social y desarrollo nacional. Entonces, hemos visto que en sendos artículos del mes de julio, los finales del mes pasado, tanto la agencia Reuters como el Financial Times han publicado sendos artículos en contra de los BRICS, llamando no solamente
a los hombres del negocio, sino también de los estados a no sumarse porque le dicen que, según estos medios y estas agencias de noticias británicas, que los BRIC van al fracaso, que no pueden darle precisamente a los hombres del negocio y a los hombres del Estado y a los hombres de los pueblos del mundo, los BRIC no pueden darle lo que promete el equipo fundacional de los BRIC, sobre todo Vladimir Putin. Sabemos que Vladimir Putin está dispuesto a ampliar y a sumar los BRIC a la mayor cantidad posible de países y todos en el mismo pie de igualdad, es decir, no va a haber asimetría. Estas asimetrías son las que intentan señalar estos medios de Londres o estas agencias informativas de alcance mundial, intentan poner mella, poner cuña, distanciar a los hombres de negocio y a los hombres de los estados del mundo, porque le dicen que los BRIC al final van a terminar siendo un satélite de los países, de China. Y esto Vladimir Putin lo niega contundentemente, maestra. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ir un corte y fíjense nada más, queridos amigos, cuando ya se habla desde el desprestigio de los no resultados o de los buenos resultados para muy pocos. Entonces, yo creo que ya muchas veces ese tipo de recomendaciones que quieren ser negativas, pues incluso dan una certeza de que no van por el camino de esos fondos buitres, de este tipo de acciones neoliberales que han depredado a los países. ¿Qué opina usted, queridos amigas, amigos? Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, como desde hace casi 23, queridos amigos. Estamos en las frecuencias de Radio Cañón, por supuesto, las 760, y agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida. Un abrazo a Radio La Nueva República, Mona Lisa querida, Lirio Blanco, muchísimas gracias. Regresamos en esta mesa a la maestra Francisca Juan Bautista, y estamos escuchando, el maestro, el profesor lo tuvimos en un audio, pero ahorita regresamos en vivo con el maestro Papalardo, maestro querido, hablando y tocando todos estos temas de los BRICS, esta visión de este resurgimiento rapidísimo que va creciendo con una visión multipolar que se está contagiando de manera muy positiva. Y pues ha sido en estos días nacionalismo exacerbado que nace, sale de la tierra como brotando, más bien como si fuera un borbotón de agua que estaba abajo de la tierra. Este ánimo en África, maestro querido, esta resurgencia nacionalista en el Sahel. Vamos viendo el triunfo de la junta militar en el Sahel, el reinicio multipolarista, y como también los Estados Unidos ya se comunicaron y dijeron que se aplaquen, que ellos los pueden ayudar. ¿Y qué pasa cuando hay quienes no tienen palabra? Nos vamos dando cuenta precisamente cuando Rusia les apoyó con comida, les cedió la deuda, les está apoyando con granos, y sin embargo pues están hartos de un colonialismo francés, pero pues también inglés y norteamericano, ¿no? Que es esa la línea. ¿Qué opina usted, maestro querido? ¿Qué nos puede informar sobre esto? Coincido totalmente con sus puntos de vista, Celeste, porque esa es la perspectiva correcta que está sucediendo en los verdaderos hechos mundiales y también en esta rotación de poder dentro del sistema mundial. Esta rotación, este cambio de poder, o de los centros de poder más que nada, pues va a continuar todo lo que queda esta década del 2020, y vamos a ver de un poquito más, un poquito menos, desde el 2030 en adelante, vamos a ver con fuerza cómo más estados nacionales comienzan a presentarse como propio, como sustancia, como sustantivo en el gran juego mundial, estos estados acompañados o impulsados por una combinación interna y regional de élites
y poblaciones. Bien, usted mismo correctamente lo dijo del Sahel, que estos sucesos últimos del Sahel, sobre todo de Níger, la constitución de la nueva Junta de Gobierno, que es de transición. Esta Junta Militar de Níger, que es nacionalista y multipolar, es de transición. Nosotros vamos a tener en los próximos meses otro gobierno, que es el definitivo, que ya estamos viendo quién podría ser el presidente definitivo. Bien, esta Junta Militar ha triunfado. Eso es un hecho, ha triunfado. No va a haber la gran guerra con la cual amenazaban los medios masivos de desinformación en Occidente. No va a ocurrir. Esta subregión va a pasar a ser importante y clave en esta transformación, no solamente de África, sino también de gran parte del sistema de poder mundial, porque son nuevas élites las que están asumiendo el control y el destino de estos países del Sahel. Estas nuevas élites todas están consubstanciadas por el enfoque policéntrico, multipolar, nacionalista y de desarrollo nacional y social. Estamos viendo que toda esta zona de África se levanta en reacción justa, legítima, correcta, ilícita, porque está ya cansada, digamos, de toda esta postración, esta ignominia, esta esclavitud que el occidentalismo dominante pues les ha producido en los últimos tiempos. Dijimos el viernes pasado que este occidentalismo no somos nosotros, no es México, no era Argentina. Este occidentalismo son los plutócratas, los supranacionales, ¿sí? Esto es clave. Aquí hay una especie de el occidente de los pueblos nuestros patrióticos frente a ese occidentalismo supremacista que son de los pocos, los privilegiados, los que desean preservar sus beneficios, sus esquemas de expoliación y de negocios y transmitirle a su descendencia a costa a expensas de nosotros, los pueblos de lo que se llama sur global. Bien, se ha formado, decíamos que toda una alianza militar en el Sahel y están siendo apoyados por otros gobiernos que están tratando de, si bien respetan el desarrollo interno político de esos países, estos hegemones están acercándose diplomáticamente con la finalidad de brindarles auxilio de herramientas constructivas, porque de eso se trata el nuevo sistema multipolar, donde va a haber no uno o dos hegemonios entre poderes, sino mucho más, y donde los países pequeños y los países intermedios o las llamadas potencias intermedias van a tener muchísimas posibilidades y probabilidades de crecer, ¿sí? De crecer, y no como puede llegar a suceder si siguen atenazados o dominados por el esquema que ya está alejándose de la dominancia mundial, que es el enfoque unipolar. Bien, estos países de África están teniendo ya un protagonismo, decía, porque va a ser fundamental África en los próximos años en este reformativo sistema de poder global. África dice, aquí estoy presente, yo no soy lo último del mundo, no soy el olvido del mundo. Vamos a ser protagonistas o coprotagonistas con otros hegemones, países y regiones, con la finalidad de transitar este siglo XXI, lo que quiere este siglo XXI, de transitar en una interrelación de construcción y de armonía dentro de las posibilidades fácticas, por supuesto. Entonces, esta junta vuelvo a Níger, esta junta de gobierno de Níger que ha triunfado, ha designado hoy como primer ministro, a un ex ministro de Economía Civil, y a ustedes fíjense cómo ya se van conformando, lo que hablamos el lunes pasado, de que este es un gobierno de transición y que va a haber un presidente civil. Entonces, a un civil, una persona muy capaz, una persona que tiene muchos proyectos de desarrollo económico del Níger, de sacarlo a Níger
precisamente de la postración y del infradesarrollo humano, en el cual lo han situado aquellas potencias que hoy no pueden hacer más que lo que vemos con la finalidad de impedir este resurgimiento nacionalista en el Níger y en el Sahel y el enfoque multipolar en África, maestra. Decimos que África, al constituirse con los nuevos movimientos, las nuevas dinámicas, constituirse en uno de los ejes fundamentales de esta transformación del sistema mundial, pues está siendo también elogiada hipócritamente, cínicamente, por los codiciosos, como por ejemplo el régimen de Zelensky de los Estados Unidos. Vimos que este fin de semana se realizó en la ciudad saudí de Jeddah, se realizó una cumbre que tras bambalinas fue organizada por los mismos Estados Unidos con la finalidad de encontrar, según los proponentes oficiales de esta cumbre, una fórmula de paz en el conflicto ruso-ucraniano. Vemos que los resultados de esta cumbre realizada, repito, en la ciudad saudí de Jeddah, los resultados son escasos, por no decir nulos, donde Ucrania, o el régimen de Zelensky, impulsado por los Estados Unidos, no pudo dar el apoyo de los representantes del sur global reunidos precisamente en esa junta o en esa cumbre. Entonces, al no poder lograr ese sentimiento o esa adhesión estatal de estos países del sur global, pues los medios de comunicación más importantes de Occidente han tratado de imponer una narrativa, la cual es la siguiente. Rusia recibió un gran golpe en la cumbre de los saudíes. Nada que ver, todo lo opuesto. Rusia ha estado bien, el enfoque de Rusia estuvo protegido en esa cumbre, y vamos a ver dentro de poquito, vamos a ver una respuesta nacional de Rusia en una interrelación con los países del sur global. Exactamente, maestro querido. Fíjese que precisamente nuestro querido amigo Fernando Jalil nos comenta, y leo textual: el tropel de nacionalismo se debe, en mi opinión, al apoyo militar de Rusia a través del muy exitoso grupo Wagner, que literalmente corrió en cuestión de semanas al ejército francés. Las colonias han sido mantenidas por una violencia terrible por parte de los europeos y norteamericanos. Como ya no lo pueden ejercer los países africanos con el apoyo militar de Rusia y el apoyo económico de China, por fin se pueden liberar del yugo de la fuerza. ¡Viva la libertad! Esa falta de miedo fue evidente en la cumbre Rusia-África, que fue un éxito, y les envía saludos. Bueno, pues me parece perfecto el comentario. Vamos a un corte y al regreso nos da usted su opinión, maestro queridísimo, maestra Francisca Saavedra. Vamos al corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Vamos a seguir escuchando al maestro Diego Papalardo, su opinión, la de la maestra Francisca Saavedra, sobre estos temas tan interesantes y sobre lo que se haya quedado en el tintero. Yo quisiera agradecer enormemente a nuestra queridísima Diana Segundo Tobar, Jimboro, @Jimboro. Dianita querida, muchísimas gracias siempre por tu apoyo. ¿Qué podemos decir de nuestro compañero Compi 1570? Un abrazo, Compi lindo. Abrazo a todos los compañeros de Radio La Nueva República. Un abrazo cariñosísimo. Y quiero hacer un especial énfasis con el maestro Juan José Dávalos López. Muchísimas gracias, maestro. Él, licenciado en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, es un profesor universitario. Es un personaje de la comunicación. Su libro Reforma para el Saqueo es un referente importantísimo, y bueno, yo le quiero agradecer porque siempre está atento para cualquier cosa que se le
quiera consultar, yo le agradezco enormemente, maestro querido Juan José Dávalos López. Bueno, pues regresamos, maestra Francisca Saavedra, al parecer tú habías levantado tu mano para hacer una participación con lo que estaba diciendo el maestro querido Diego Papalardo. Adelante, maestra querida y maestros, y sobre todo ustedes, queridos amigos, cibernautas y radioescuchas. Yo estoy muy preocupada, profesor Papalardo, porque pues hemos vivido en un mundo de engaños, en donde el unipolarismo, que dijo que nos iba a preservar, a cultivar, a ayudar, a desarrollar, pues nos ha saqueado. ¿Cómo puedo empezar a creer que BRICS, esta organización que viene aparentemente en nuestro auxilio, no nos defraudará también? ¿Cómo puedo confiar en un mundo de tanta desconfianza? Muy buena pregunta, maestra Francisca. Y es así. Nosotros siempre insistimos en que los estados, los pueblos, las personas deben trabajar por su propio colectivo nacional, porque estamos en un reformateo del sistema de poder global, por lo que tenemos que hacernos, en el caso de México, presentes y decir, soy mexicano, soy de México, y nosotros participamos como sujetos propios en el gran juego de poder internacional, y participamos con la finalidad de servir al bien común nacional. No tenemos que concederle precisamente nuestra independencia, nuestra fe a aquellos que no vayan a representar o ser amigos nuestros, defender nuestros fines patrióticos. Lo que usted expresa correctamente, maestra Francisca, es lo que en el Sahel, lo que en Turquía, lo que en otras partes del mundo hay gente de las élites políticas, económicas y la gente de la población que están diciendo, bien, perfecto, juguemos este juego del enfoque multipolar, los BRIC y cualquier otra plataforma, pero juguemos con nuestra propia perspectiva, defendiendo lo propio, es decir, el bien común de todos y cada uno. Por eso que se nos brinda esta chance a los pueblos que no somos centros mundiales, se nos brinda esta chance porque los centros mundiales, ¿vale?, van a necesitar de nosotros. Y ahí es donde presidentes, patriotas, presidentes perspicaces de los pueblos nuestros van a poder decir, perfecto, señor X, nosotros aumentamos nuestra asociatividad geopolítica o nos transformamos en aliados geopolíticos de usted, en tanto y en cuanto usted nos brinde beneficios recíprocos. Esos beneficios tienen que ir hacia el pueblo, por supuesto. Por eso que a nivel mundial hay este conflicto que es entre las élites nacionales, regionales y mundialistas. Y asimismo, los pueblos, las distintas sociabilidades que componen los pueblos del mundo también están reaccionando y con ansias de algo distinto y de algo mejor que sea contra precisamente o anti-elitista, en el sentido de no ya aceptar que haya élites, no importa el color ideológico y político que se tenga, élites que mantengan un juego de desgracia continua nacional. En este tenor, y no sé, algo más que quieras completar, maestra Francisca Saavedra, yo solamente quisiera decir el papel del presidente de México, cuestionarnos qué hubiera pasado si algún otro personaje hubiera estado al frente del gobierno de México en este momento histórico, en qué situación estaríamos, no solamente económica, sino de perspectiva. Maestra Francisca y maestro Diego Papalardo, ¿qué opinan? Bueno, yo lo que estoy creyendo, por eso me apoyo a un cambio en donde he visto que se han construido cosas en donde antes solo eran ilusiones y solo era palabrería. Entonces, por eso creo en lo que ven mis ojos, las construcciones las han visto mis ojos.
Entonces sí creo que pudiera ser que el multipolarismo, en donde se preserve la economía, el desarrollo y sobre todo el nacionalismo de cada país, sería la solución, sobre todo de un montón de conflictos y situaciones terribles que da el unipolarismo. Amigos queridos, miren, estoy teniendo un intento de comunicación ahorita, lo traté, entró por otro teléfono y por otro medio del maestro Rafael Barajas Durán, nuestro queridísimo maestro Fisgón Monero, pero ha habido un problema en la comunicación, por eso no lo tenemos en este micrófono. Ahorita acabo de ver una llamada de él en este momento, pero también no pude enlazar, pero déjenme ver ahorita si puedo hacer, aunque sea un breve enlace. Ya está el maestro Rafael. Maestro queridísimo, muy buenas tardes. Maestro querido, pues agradecerle porque sabemos que está haciendo usted un gran esfuerzo para poder estar aquí en el programa, su programa Voces del Periodista. Maestro querido, ¿qué nos puede decir? Hemos platicado los profesores, los maestros, sobre los expedientes X, pero también sobre las propuestas y los hechos, el debate por la nación, maestro, el verdadero debate con acciones, con cultura, con intercambio de puntos de vista, con enriquecimiento intelectual y también emocional, ese entusiasmo que se vive hacia adentro de los jóvenes que van precisamente por el progreso del país. Adelante, maestro queridísimo. Claro que sí, Celeste, como siempre es un gusto. Perdón, pero ya sabe que se nos complica a todos el trabajo de repente. Pues mira, Celeste, dos cosas. Primero, el tema de los expedientes X está fantástico, porque lo que estamos viendo en realidad es un debate profundo por la nación, y es un debate entre un proyecto que se niega a morir, pero que ha dado pésimos resultados, que es el proyecto neoliberal. De hecho, en ese proyecto neoliberal, el bloque que está haciendo este proyecto neoliberal le encargó, como todos sabemos, su proyecto de nación, ni más ni menos que a José Ángel Gurría. Y del otro lado tenemos a toda una nación que debate, toda una nación que discute, y está súper interesante. Es decir, las jornadas sobre el debate por la nación han ido creciendo de manera muy importante. El 16 de julio tuvo lugar la primera consulta, hubo 299 asambleas en el interior del país, 6 en el exterior, y hubo una participación de 57,280 personas, que es mucho para un debate sobre la nación. Pero el 30 de julio se llevó a cabo el segundo debate y hubo 364 asambleas, 65 más que las del 16 de julio, hubo 9 asambleas en el exterior, 3 más que las del 6 de julio, y participaron 78,548 personas, que es casi el 40% más, es el 39 y fracción por ciento más de gente que le entró al proyecto. Y en esta fase se discutieron temas muy importantes como el de la soberanía energética, la economía con justicia social, ciencia, tecnología y humanismo, bienestar social y trabajo. Y la verdad que lo que a mí me llama la atención no es que solamente el crecimiento fue cuantitativo, sino también cualitativo. El nivel de las participaciones era súper interesante, era muy interesante. Y esta semana pasada empezamos la siguiente ronda de foros y de conferencias. El sábado tuvimos una conferencia sobre el rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria, que fue coordinada por Armando Bartra y Víctor Suárez. Tuvimos también una conferencia, un foro sobre medio ambiente muy interesante. Estuvo Agustín Ávila Romero, que es el director general de políticas para el cambio climático de la Semarnat, y estuvo Víctor Manuel Toledo, que es el extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tuvimos el domingo 6 de agosto un foro muy interesante sobre pueblos indígenas, y al instituto asistieron 1,200 personas, representantes de los pueblos indígenas. Este debate
este foro sobre los pueblos indígenas fue coordinado ni más ni menos que por María del Consuelo Sánchez Rodríguez. Estuvo Vishido Jara, que es la secretaria nacional de pueblos originarios, y estuvo también Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, lo que quiero decir es que el debate está creciendo, hay mucha emoción, hay muchos argumentos, hay muchísimas propuestas. Es un ejercicio inédito. Yo creo que el país nunca había discutido de esta manera sobre los problemas de la nación, ¿no? Y bueno, te demuestra la vieja tesis que todos tenemos de que solo entre todos podemos saber más, ¿no? Es decir, no es una cosa solo de especialistas. Maestro, pues es verbo, es hacer, es ser un movimiento, no solamente un partido, y eso ha sido gran éxito de todo esto, que bueno, desde hace tiempo se inocula este afán de pensar, de reflexionar, de sumar. Y bueno, maestro, es un privilegio, maestra Francisca Saavedra, maestro Diego Papalardo, a todos, a ustedes, queridos amigos, les agradecemos enormemente su compañía, su participación. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias, maestro.